Hoy tenemos el último sermón en la serie de los 10 mandamientos, que es una serie dentro del estudio del libro de Éxodo. Y como hemos estado viendo, el 10º mandamiento es el mandamiento de no codiciar. Éxodo capítulo 20, versículo 17, dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. El sermón pasado, hace 15 días, porque tuvimos fin de semana anterior la visita del pastor Aarón, pero habíamos visto que el remedio para el pecado de la codicia es la fe. La fe salvadora y la fe santificadora. No es que haya dos tipos de fe, es una misma fe, pero la fe en su primera expresión produce ese fruto de la salvación. Todo el mundo dice que tiene fe, pero realmente muchos tienen una fe que no es una fe salvífica. Tienen una fe que es una fe humana o de expectativa. Yo tengo fe que las cosas van a cambiar, yo tengo fe que el gobierno va a hacer las cosas bien. Pero la fe verdadera que salva, no es la fe en sí lo que salva, pero es el medio de salvación, pero hablamos de una fe salvadora en el sentido de que es concedida por Dios para traer ese fruto de la salvación que es por gracia y en Cristo Jesús. Entonces, esa fe no es algo del pasado. Tuve fe, ahora no tengo, pero como la tuve, entonces ya soy salvo. No. Inicia y permanece en el creyente y es vital en la relación con Dios y en la santificación. Obviamente la santificación tiene un componente de responsabilidad humana, no es una fe de aquel que anhela ser más santo, más puro y es pasiva. La santificación es sinérgica. La fe en la salvación, podemos decir que la fe verdadera viene acompañada de buenas obras, porque es una fe verdadera, pero no es fe más obras para ser salvo, sino que es fe verdadera que va a manifestar su fruto en buenas obras. Y en la santificación es esa fe, nos relacionamos con Dios por medio de la fe, y en base a la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo en nosotros somos santificados, somos hechos más santos. Bueno, entonces la fe es el primer remedio contra la codicia. Segundo, tercero y cuarto remedio lo vamos a meditar ahora en este sermón. Pregunta de reflexión: ¿es usted codicioso o codiciosa? Si usted responde que sí, si ya tiene luz para identificarlo y verlo en su corazón, puede ser que necesite a Cristo como Salvador. Si alguien vive en el pecado de la codicia, debería entonces considerar la necesidad que tiene de ser salvo. Ahora, el creyente también puede luchar con la codicia, no ser completamente un esclavo de ella, pero luchar, todo creyente lucha con el pecado, y este pecado no es necesariamente una excepción. No, ese pecado es de los incrédulos, ¿no? También un creyente puede batallar contra la codicia. Entonces necesitamos esa obra santificadora de Dios por medio de su palabra. ¿Tiene usted el primer remedio? Si usted va al médico y el médico le manda varias pastillas para tomar, varios remedios. El primero entonces es la fe. ¿Tiene usted fe? Esa fe que Dios usa en la salvación y esa fe necesaria en la santificación. Vamos a considerar el segundo remedio, que es precisamente la consideración o meditación sabia y reflexiva.
tenemos que meditar. Quizás una de las cosas que en este mundo que vivimos tan ajetreado, con tantas actividades, no pareciera que no hay tiempo para meditar. A veces pasa que uno se acuesta en la noche para descansar y en la mente pasan una serie de imágenes, así como tan rápido, a veces en algunos documentales o en algunos videos, enfocan una ciudad y pasan todo a velocidad muy rápida. Entonces uno ve los carros que van, ¿verdad? Y las luces y que todo se mueve tan rápido. Y a veces pasa cuando uno se acuesta, tuvo un día muy cargado, ¿verdad? Que vienen todos esos bombardeos de imágenes y a veces hasta cuesta como pensar con claridad. Necesitamos practicar la meditación, no una meditación como hacen algunos así, ¿verdad? Que en sí mismo buscan por medio de la meditación, sino una meditación conforme a la palabra de Dios. 3 cosas que debemos meditar. Número 1, la vanidad de las cosas terrenales. Yo sé que usted lo sabe, pero necesitamos recordarnos muchas veces las mismas cosas a la luz de la palabra de Dios. Las cosas terrenales tienen un valor ínfimo comparado con el valor que tiene el alma, su alma. Nuestra alma lleva impresa la semejanza de Dios. El mundo fue hecho por Dios. Los animales fueron hechos por Dios, pero cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, a imagen y semejanza de Él lo creó. Sopló en ellos aliento de vida. Y hay algo que nos diferencia del resto de los seres vivos en este mundo. Es eso, que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, que tenemos un alma, un espíritu, una parte inmaterial con la cual podemos conectarnos por Dios, que en la creación, en su momento inicial, en su estado del hombre de inocencia, tenía esa comunicación con Dios, no había experimentado el pecado, no había obstáculo entre Dios y Adán, hablaban con él en el huerto, disfrutaban Adán y Eva de esa comunión con Dios. Pero llegó el pecado y hubo separación. Como decimos en el versículo de memorización, por cuanto todos pecaron, están separados, destituidos de la gloria de Dios. Cuando nos enfocamos carnalmente en las cosas de este mundo, caemos en el pecado de la codicia. Y paradójicamente, estamos codiciando aquellas cosas que no nos van a traer una satisfacción duradera. Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Todo esto es vanidad. Salomón lo sabía muy bien, porque si hubo alguien que fue rico y que tuvo todas las cosas que quiso, posiblemente haya sido él. Pero él había puesto todas las cosas en una balanza y había considerado el valor de esas cosas y concluyó que eran vanidades. Eclesiastés 2:11. Miré yo todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Se dice que la persona que tiene retención de líquidos, cuanto más líquidos toma, más se hincha y particularmente tienen mucho deseo de beber más. De la misma manera, cuando alguien tiene más de este mundo, una persona codiciosa quiere tener más de este mundo, más se hincha de este mundo y más quiere tener. Como aquel que le preguntaron, creo que era Rockefeller, que le dijeron, ¿cuánto más quiere tener? Él dijo, $1 más, siempre uno más. El rey Saúl tenía también muchas posesiones, pero cuando él estaba atribulado de espíritu, con esa turbación o problemas mentales
Todas las riquezas que él tenía no le podían ayudar. Las joyas de su corona no lo podían consolar. También alguien puede tener en este mundo todos los bienes que desea, pero si está en medio de una lucha emocional, si tiene un problema familiar, si hay una prueba que le hace pensar en que su vida va a terminar pronto, como una enfermedad terminal o algo así, ¿de qué le sirve el consuelo de esas posesiones que quizás gastó tanto tiempo y esfuerzo por tener? Las cosas del mundo no pueden aliviar un espíritu atribulado, del mismo modo que tampoco a estos ricos o estas mujeres que se visten a la moda se pueden poner un sombrero Louis Vuitton y no se le va a ir un dolor de cabeza si lo tienen. O usted puede tener fiebre y puede tener un Rolex en su mano y ese Rolex no le va a aliviar la fiebre. Las cosas del mundo incluso son efímeras, muchas veces se tienen y se pierden, pueden ser robadas, puede alguien tener que deshacerse de ellas porque necesita los recursos. Y aún así, si las conserváramos hasta el último momento de nuestra vida, no nos van a acompañar. O ellas nos abandonan en vida o nosotros las abandonamos a ellas. Hay gente que quiere tanto algunas cosas materiales, ¿verdad? Que ya se transforma como en una obsesión, como aquel hombre que había ahorrado tanto dinero para tener su carro, ¿verdad? Su carro especial, y que cuando llegó el momento de su muerte, ¿verdad? Y los hijos ya vieron el testamento, él pidió ser enterrado en su carro. O sea, tuvieron que hacer, ¿verdad?, el hueco bien grande para enterrarlo con su carro. ¿De qué le servía eso? El cuerpo allí se va a deteriorar, se va a podrir, incluso el carro se va a romper todo. ¿De qué le sirve? La vanidad de las cosas terrenales nos recuerdan que son inadecuadas para desearlas. Hermano y amigo, tenemos que recordarnos una y otra vez este mandamiento porque es para nuestro bien. Cuando la palabra dice no codiciarás, no lo veamos como una prohibición que nos limita nuestra felicidad. Dios está trabajando por medio de su ley en pos de lo beneficioso para nosotros. Debemos hallar deleite en la ley de Dios porque es perfecta. Podemos preguntarnos a nivel de test personal, de análisis, de autoevaluación. ¿Es esto que deseo tanto algo vano? ¿Tiene utilidad? ¿Aportará algo a mi vida espiritual? ¿Tiene algún tipo de conexión con frutos espirituales? ¿Puedo pensar que es una siembra para la eternidad? ¿O solamente tiene que ver con un placer terrenal y desconectado de Dios? Segunda consideración. Dijimos 3 consideraciones, esta es la segunda. El valor superior que hay en el propósito divino. Dios quiere que nuestros ojos miren hacia el cielo. Hay unos cuantos animales que les cuesta mirar hacia arriba. Por ejemplo, los cerdos tienden a mirar hacia el piso, las vacas también miran hacia el piso, el elefante, los tiburones siempre miran hacia abajo, incluso las gallinas tienen una buena vista panorámica porque tienen los ojos en los costados, ¿verdad? Entonces ven 360, pero para poder mirar hacia arriba tienen que levantar todo la cabeza y generalmente están mirando hacia abajo. Ahora, al hombre Dios le dio la capacidad de mirar hacia arriba y hay razones importantes para hacer esto, especialmente espirituales, no solo para que miremos el cielo, que es precioso en una noche estrellada, sino por las razones espirituales de que nuestra alma se eleve hacia el cielo. Ustedes saben que Watson escribió este
famoso libro sobre los 10 mandamientos, del cual he tomado varios aspectos compartidos en esta serie, y él enseñaba que aún en la forma en la que Dios hizo el cuerpo, nos ayuda a reflexionar en que lo más importante está arriba. Dice, la forma en la que Dios hizo el corazón, dice, es estrecho y contraído hacia abajo, pero es ancho y amplio hacia arriba. Así debería ser el ser humano en relación con las cosas terrenales y con las celestiales. La cabeza ha sido colocada en la parte superior del cuerpo, no en el suelo. Para la serpiente fue un castigo que tuviera que arrastrarse por el suelo. Nuestra alma tiene que estar elevada hacia las cosas espirituales. Nuestra alma fue colocada en el cuerpo como una chispa divina preparada para ascender, para ir a Dios. Se puede pensar que Dios nos dio nuestras almas, nuestro intelecto, solamente para que nuestros ojos estén mirando a las cosas materiales y terrenales. ¿Acaso no quiere Dios que nosotros elevemos nuestros pensamientos y nuestros afectos y nuestras almas hacia las cosas que tienen que ver con la eternidad? ¿Iría usted a pescar al río o al mar utilizando anzuelos de oro? Si Dios nos dio algo tan valioso para que utilicemos, para que podamos obtener los mejores frutos, no pesquemos las cosas terrenales y vanas, sino busquemos las espirituales y eternas. Nuestras almas fueron hechas con un propósito superior y el Catecismo dice, ¿cuál es el propósito principal del hombre? Debemos meditar en eso con frecuencia. El propósito principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él por la eternidad. La tercera consideración es el ejemplo de aquellos que han vivido en este mundo, pero con la vista puesta en lo celestial. Podemos recordar a los primeros cristianos que en ese despertar de la iglesia primitiva estaban desprendidos de sus cosas, pero sumergidos en una comunión con Dios y en un deseo de vivir para Él y agradarle. Volviendo a las ilustraciones de los animales, se dice que hay unos pájaros llamados vencejos, cuya característica principal es que están muy poco tiempo en la tierra. Pueden pasar meses volando. A mí me sorprendió cuando leí acerca de ellos. Incluso dice que duermen en el aire, se alimentan y se aparean mientras están en vuelo. También nosotros deberíamos vivir por encima de este mundo, sin engancharnos con este mundo, a menos que entendamos que tocar el suelo o la tierra tiene que ver con servir al Señor y honrarle a Él. Los santos de la antigüedad vivieron vidas en el mundo, pero sin estar enganchados con este mundo, entendiendo que la ciudadanía está en los cielos. Esa palabra ciudadanía significa comercio, tráfico. Nuestros negocios están en los cielos, como Jesús cuando le dijo a los estudiosos, o a sus padres, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Nosotros debemos estar en los negocios de nuestro Padre Celestial. Esto no debería hacernos pensar en vivir una vida desordenada en la tierra o en un misticismo que nos hace parecer más a aquellos que se aíslan de la sociedad y se van a un convento para no tener contacto con este mundo. No, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no queremos que el mundo esté en nuestros afectos o en nuestro corazón. Queremos caminar en este mundo mientras Dios nos dé vida para vivir en este mundo, pero caminar de la manera en que le honremos a Él. Queremos caminar como Enoc,
que caminó con Dios hasta que Dios se lo llevó. Que esa puede ser una manera de describir nuestra vida. Cumpliendo con nuestras responsabilidades familiares, laborales, pero que sea notorio el testimonio de alguien que camina con Dios y que cuando sus días se acaban, esa persona va con Dios. Yo pienso que la vida de Enoc fue una vida de comunión con Dios. Él caminaba cerca de Dios todos los días hasta que un día caminó hacia el cielo. Salmo 92:12 dice que el justo florecerá como la palmera. Y había un filósofo judío llamado Filón que decía que mientras los demás árboles tienen su savia en la raíz, la savia de la palmera está hacia la copa. Decía él, ¿verdad? No creo que tenga mucho respaldo científico, pero quizás filosófico, que esto era un símbolo de los santos cuyos corazones estaban más en el cielo, donde estaba su tesoro. Hablamos entonces de estas consideraciones como el segundo remedio. Ahora vamos a considerar el tercer remedio. El tercer remedio es fomentar el deseo de las cosas espirituales. Hermanos, tenemos que trabajar en esto, como hablábamos en la santificación. No es algo pasivo. Necesitamos fomentar el deseo de las cosas espirituales. Debemos desear la gracia de Dios. Debemos desear la bendición de Dios. Dice que la Escritura que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Sin embargo, el creyente que no trabaja activamente en la mortificación de su pecado, aunque no se pueda decir que viva en una práctica constante del pecado, va a tropezar frecuentemente con el pecado. Entonces hay una semilla, esa simiente, esa semilla que es de Dios, que tiene que ver con el nuevo nacimiento, con esa obra de Dios en el interior de aquellos que se han arrepentido y han puesto su fe en Cristo. Eso nos conecta con Dios y con la gracia de Dios. Experimentamos la gracia de Dios. Algunos deben pensar que pudieran estar engañados cuando la Biblia habla de caer de la gracia. Eso no es perder la salvación. Eso es que algunos creyeron que eran salvos cuando en realidad no lo eran. Entonces, alguien que vuelve a enredarse en las tentaciones de este mundo y en su corazón está Egipto y quiere volver a Egipto y su mente está allí, puede engañarse de ser del pueblo de Dios, y sobre eso hay serias advertencias en las Escrituras para no caer en la apostasía, para no volver atrás, para no ser de aquellos que retroceden. Por eso el creyente activamente debe trabajar en los medios de gracia para que la gracia sea manifiesta en su vida, incrementándose una relación con Dios más cercana. Usted lo sabe. Si usted descuida la oración y la lectura de la palabra, o cae en superficialidad en la búsqueda de Dios, usted va a enfriarse y va a estar más sensible y más débil frente a todas las tentaciones de este mundo. Y sus afectos se van a enfriar para con Dios. Y el fuego de los deseos pecaminosos va a crecer para que sea arrastrado a las cosas de este mundo. Entonces tenemos que desear la gracia, tenemos que desear el cielo. El cielo, a veces nos cuesta imaginarnos el cielo, porque no tenemos quizás descripciones tan claras del cielo. Algunos piensan en las calles de oro, ¿verdad? Otros piensan en estar como angelitos allí suspendidos en el aire. Lo que tenemos que pensar es que aquello que Dios tiene para nosotros después de esta vida es perfecto, es algo mucho más agradable y placentero que todo lo que podemos experimentar en esta vida terrenal. Y tampoco tenemos que divorciar la idea de la eternidad de una manifestación en un sentido
material del futuro. Es interesante pensar esto. Vamos a morir, pero vamos a resucitar. Y si bien nuestros cuerpos son descritos como cuerpos espirituales, también debemos recordar que cuando Jesús resucitó, tenía un cuerpo que podía ser palpado y que podía ser tocado. Le dijo a Tomás, mira mis manos, mira mis heridas, pon tu dedo aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a experimentar una eternidad de deleites perfectos y maravillosos. Cuando pensemos en el cielo, pensemos en eso, no solamente en una cuestión de estar suspendidos allí en el aire, sino que vamos a poder disfrutar la maravilla que Dios tiene preparada para su pueblo. ¿A ustedes les ha pasado de ir a alguna zona montañosa donde se puede ver hacia abajo una ciudad? Yo recuerdo cuando íbamos hace muchos años con mi familia y el pastor Alexander, viajábamos desde San José hasta un pequeño pueblito que se llama Acosta y subíamos por Acerrí. Entonces subíamos toda la montaña, bajábamos para tener allí una reunión, un estudio bíblico, y luego en la noche volvíamos. Cuando volvíamos y llegábamos nuevamente a las montañas arriba de Acerrí, Tarbaca, por allá, había unas vistas espectaculares del valle y se veía todo San José y todas las ciudades. Nos gustaba mucho, había un restaurante allí famoso, Ram Luna, uno se metía un poquito por ahí, caminaba, ¿verdad? Y podía contemplar unas vistas preciosas. En la experiencia de cristianos casi que es al revés. Nosotros no estamos en la montaña, estamos abajo, pero vemos por fe la maravillosa ciudad que está allá arriba, la Jerusalén celestial, esa ciudad preciosa descrita en las Escrituras como la iglesia del Señor en gloria. En ese lugar las tentaciones mundanas ya no estarán. Y si vivimos con la vista apuntando hacia allá, entonces también las tentaciones del tiempo presente van a ser insignificantes, porque estamos admirando lo glorioso que nos espera. Por lo menos van a disminuir, porque van a ser como nada ante nuestros ojos. ¿Para qué todas estas cosas aquí en este mundo que va a experimentar seguramente la pérdida, la destrucción, la corrosión? Que podamos vivir, queridos hermanos, con esta vista en las cosas celestiales. Que podamos desear, no podemos usar la palabra codiciar, porque por lo menos en español siempre tiene una connotación negativa, pero si ustedes me lo permiten, que podamos codiciar las cosas espirituales, las delicias que hay allí para todos nosotros. Dice Watson, allí está el árbol de la vida, las montañas de especias, los ríos del placer, las gotas del panal del amor de Dios, las delicias de los ángeles y la flor del gozo en plena floración. Allí está el aire puro para respirar. No surgen nieblas ni vapores de pecado que contaminan ese aire, sino que el sol de justicia ilumina todo el horizonte continuamente con sus gloriosos rayos. Watson lo dice de una manera muy poética, pero en nuestras reflexiones debemos anhelar esa vida futura y celestial en la presencia de nuestro Señor. Obviamente usted tiene que estar en una relación de paz con Dios y aún está cargando sus pecados. No piense que va a estar en el cielo, ni mucho menos cerca del santo. Alguien decía que Lázaro, después de que había muerto y el Señor lo resucitó, ya no vivió la vida deleitándose en este mundo. Por lo menos esa era la reflexión acerca de la vida que vivió Lázaro luego de morir y resucitar. Si nuestros corazones fueran entonces elevados al cielo por el poder del Espíritu Santo, no estaríamos muy absorbidos por las cosas terrenales. Cuarto remedio.
es orar por una mente celestial. Orar conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando comenzamos el culto o la primera reunión en la mañana, tenemos estas oraciones que son oraciones conforme a la palabra. No son oraciones por nuestras peticiones personales que pudieran ser correctas, pero oraciones de aquello que entendemos a la luz de la palabra que es lo que Dios quiere que oremos. Nuestras oraciones deben ser con un sincero deseo, con fervor, que realmente manifieste de manera clara que queremos aquello que pedimos. Tuvimos nuestra reunión de varones y estamos leyendo y meditando las enseñanzas de John Owen acerca de la mortificación del pecado. Y una de las reflexiones era eso. Cuando tenemos una petición a Dios por la santificación, si nuestra petición realmente no viene acompañado de deseos que manifiestan que lo que estamos pidiendo realmente lo queremos, entonces, ¿cómo vamos a recibir lo que pedimos? Si Dios nos ve que estamos allí fríos, tibios, sin nada que nos mueve en nuestras emociones. Debemos clamar que el Espíritu de Dios haga esa obra en nosotros para que nuestros afectos celestiales crezcan. Alguien oró así, dijo: Señor, excava la tierra de mi corazón, enséñame a vivir en el mundo y a no amarlo. Enséñame a sostenerlo en mi mano, pero no dejes que entre en mi corazón. Hermanos, el 10º mandamiento prohíbe la codicia en general, pero también prohíbe la codicia de manera específica y menciona allí la casa del prójimo, la mujer del prójimo, menciona los animales. Observe la santidad y la perfección de la ley de Dios, que prohíbe los primeros impulsos del pecado del corazón. Las leyes de los hombres tratan acerca de las acciones, pero Dios va más allá, va a lo profundo del corazón. No solamente a las acciones pecaminosas, sino también a los deseos. Por eso, en el resumen de la ley, está en que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. No tiene que ver solo con acciones externas. Podríamos vivir en una sociedad actuando externamente bien con todos y aún así estar quebrantando los mandamientos de Dios porque nuestro corazón no es correcto delante de Él. No solamente dice la ley de Dios, no robarás, lo cual sería quitar algo del prójimo. Pero si usted está codiciando la casa de su prójimo, entonces no le está robando, pero está quebrantando la ley de Dios que dice no codiciarás. Hay veces hay árboles que están produciendo su fruto, pero su raíz ya está dañada o tiene allí alguna plaga o algo que lo está carcomiendo. Puede ser que alguien esté cumpliendo exteriormente con los mandamientos de Dios, pero si no lo está cumpliendo en su interior, ya el mal está manifestándose allí. Puede haber codicia, puede haber lujuria, aunque quizás externamente no se manifiesta. Dios, que nos mira con sus ojos que todo lo ven y todo lo sabe, ante los rayos X de Dios, todas las enfermedades que tenemos son expuestas. Debemos pensar en la ley de Dios y sentirnos humillados cuando vemos nuestra pecaminosidad. Debemos luchar contra esas chispas que saltan a veces en nuestros pensamientos, a veces en nuestro corazón. Pudieran ser de codicia, de envidia, de orgullo. Enseguida debemos apagarlo. Como decía Owen, si alguien ve una chispa que salta sobre la alfombra y usted está en la casa, enseguida va a apagarlo. Y a veces pasa en los campos. Yo recuerdo que una vez salíamos de la otra casa donde vivíamos, allí cerca de Curubandé,
y vi a la orilla, mientras manejaba, vi a la orilla de la carretera un pequeño fueguito, algo muy pequeñito. Y realmente no le puse mucho cuidado. Pero a las horas después, cuando regresamos a la casa, vi todo lo que se había quemado, que era algo realmente grandísimo, a la orilla de la carretera, y estaban allí los bomberos conteniendo el incendio porque si no, se iba a extender más. Cuando esas cosas, esos deseos, esas codicias, esos afectos a este mundo aparecen en nuestro corazón, enseguida debemos actuar. Siempre hay una lucha interna para nuestra carne quiere minimizar el pecado, decir, no es tan grave. Queremos ocultarlo, no rendir cuentas, no hablar con otros. Queremos quizás cumplir externamente, leer la Biblia y si vemos quizás algún versículo ahí, no escarbar demasiado para que nuestra conciencia no se dañe. Pero realmente todo eso es lo contrario a nuestro bien. Tenemos que actuar en pos de nuestra santificación. Y vean aquí cómo el mandamiento se pone en un sentido tan específico al mencionar ciertas cosas que serían naturalmente una tentación de codicia. No codicies la casa de tu prójimo. Recuerdan que el rey Acab quiso la viña de Nabot y estaba tan inquieto porque no podía tener su viña porque la viña de Nabot era muy bonita, pero era rey Acab. Tenía muchos bienes, tenía muchas riquezas, pero no estaba satisfecho. Y sabemos que esa historia manifiesta todo lo malo que aconteció después. Dice, no codicies la mujer de tu prójimo. No es solo no cometerás adulterio, es no codicies la mujer de tu prójimo. También sería aplicable, una mujer no debería codiciar el esposo de alguien más. Recordemos que fue el diablo el que sembró en el campo de otro hombre. Hay límites que Dios ha colocado para nuestro propio bien. El mar tiene su límite, los ríos tienen su curso. ¿Qué pasa cuando se salen de su límite? ¿Qué pasa cuando hay un tsunami? ¿Qué pasa cuando hay una inundación? Aquellos que transgreden esos límites, aun cuando lo hagan en su corazón y en sus pensamientos, están actuando en contra de su propio ser. Ustedes saben que en el mundo esto es normal. Quizás alguien se queje del adulterio como tal o haya algún tipo de escándalo o vergüenza pública, pero no va a pasar así con la codicia. Yo recuerdo de mis compañeros de trabajo en el tiempo que yo vivía en Argentina, me decían, no, mirar no es comprar. Se justificaban, decían, si yo puedo mirar, puedo codiciar, total, no voy a hacer nada malo. Esa no es la manera en la que el creyente toma la ley de Dios. No solo se va a refrenar del acto en sí, sino también de lo que hay en su mente o en su corazón. Y muchas veces el no frenar esos malos deseos en la mente y el corazón es el tropiezo para que luego el acto escandaloso se concrete. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Puede ser que un hombre se vea tentado a codiciar o a tener una esposa que no es la de él. Una mujer puede querer tener un esposo que no es el suyo. Eso necesita tratarse, hermanos, porque muchos han tropezado a causa de eso. Si eso aparece en el corazón de alguien, necesita ser tratado. No batalles solo. Incluso deberíamos pensar que Dios da el matrimonio para bendición y para guardar en pureza y en santidad esa relación. Debería haber una apertura de rendirse cuenta, incluso el mismo matrimonio como una protección para eso. Si hay un mal deseo, si hay algún tipo de seducción externa, enseguida buscar la oración y el apoyo en el matrimonio para evitar los engaños del enemigo. Cuando alguien batalla solo por mucho tiempo contra algún pecado,
y no quiere abrir su corazón, muchas veces termina en el engaño del orgullo y cae en mayor gravedad. Dice luego, no codiciarás el siervo ni la sierva de tu prójimo. Quizás esto no sea tan aplicable hoy. En aquella antigüedad tenían esclavos, tenían siervos. Sabemos que Abraham era un hombre muy rico, tenía muchos obreros, muchos siervos en su gran empresa, ¿verdad? Había uno que era muy importante para él, que lo envió a conseguir una esposa para su hijo. ¿Qué siervo más fiel este? Usted ha leído la historia de Génesis 24, de qué manera tomó con seriedad lo que le había mandado su amo para ir y conseguir la esposa para su hijo. ¿Cuántos no quisieran tener un siervo así? Pero ciertamente si alguien le hubiera robado ese siervo a Abraham, él se hubiera sentido muy triste. Bueno, quizás hoy eso no pase, pero podemos pensar que muchas veces la gente tiene sus relaciones o afinidades y hay personas que de algún modo funcionan de utilidad y muchas veces puede manifestarse esta codicia de querer tener lo que el otro tiene, querer tener las relaciones que tiene, querer apropiarse de algo que el otro tiene. Incluso aquí menciona el buey. ¿Cuántos tienen bueyes hoy como para que sean codiciados? No tenemos bueyes, quizás tenemos carros, motos. Si alguien desea tener lo que el otro tiene, es pecaminoso. A veces esa codicia puede manifestarse en la insatisfacción con lo que uno tiene. Y entonces dice, mira, y yo aquí con este carro, este gajo que se está descascarando todo, mira el hermano el carro que tiene, podría comprarse 8 de los míos. Pero, ¿qué hay detrás de esa insatisfacción o esa queja? ¿Hay un pecado de codicia de lo que el otro tiene? Más bien, la Biblia nos habla de alegrarnos con nuestros hermanos. Nuestros hermanos prosperan, tienen un mejor carro, tienen una mejor casa, pudieron avanzar. Si usted se siente triste, investigue si en su corazón no hay codicia. Usted tiene que gozarse y alegrarse con la prosperidad de sus hermanos. Y para esto, bueno, vean qué interesante cómo lo decía Samuel. Cuando dijo al pueblo, aquí estoy, testifiquen contra mí delante del Señor y de su ungido. ¿De quién he tomado el buey? ¿O el asno de quién he tomado? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿O de mano de quién he aceptado soborno para cegarme los ojos con él? Nadie podía hablar en contra de Samuel. El apóstol Pablo dice algo parecido. Dice, no he codiciado plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Es interesante. Deja en claro el apóstol Pablo, porque seguramente era claro que él no había robado. De eso nadie tendría duda. Nadie iba a acusar a Pablo de robo. Pero Pablo deja aún en claro que la integridad de su vida estaba aún en sus deseos o sus pensamientos. Él estuvo entre los hermanos sirviendo y no codició la plata, el oro ni la ropa de nadie. Queridos hermanos, ¿cuál es el remedio entonces? El remedio es el contentamiento. Alguien escribió un libro que era La perla olvidada del contentamiento. Si estamos contentos con lo que tenemos, no codiciaremos lo que otros tienen. Si caemos en codicias, posiblemente es que no estamos contentos con lo que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos que poder decir, como el apóstol Pablo lo decía, no he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ahí podemos añadir toda la lista. No he codiciado la mujer de nadie, no he codiciado el carro de nadie, no he codiciado los bienes de nadie. Porque estoy contento con lo que Dios me ha dado. Y esto no debe ser visto como algunos
hablan de esas personas que no quieren progresar, ¿verdad? Y no hacen ningún esfuerzo y son pasivos. No estamos hablando de eso. El creyente puede anhelar progresar, puede ser diligente para que sus bienes se incrementen, puede trabajar honradamente, pero también tiene que tener ese contentamiento con lo que Dios le da en el presente. Los bienes materiales no nos van a traer verdadera felicidad ni satisfacción. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que tienen. Muchas veces tener más bienes es tener más problemas. Y todos vamos a tener que rendir cuenta ante Dios por aquellas cosas que Dios nos ha dado. La clave está en contentarse con lo que Dios nos da. Y el apóstol Pablo, viviendo una vida entregada al Señor, pudo decir que experimentó tiempos de provisión y tiempo de escasez, pero en ambos estuvo contento con la provisión de Dios. Él dijo que había aprendido. Si Él aprendió, nosotros también podemos aprender, porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. He aprendido a contentarme en cualquiera sea mi situación o circunstancia. Sé vivir humildemente y sé también tener abundancia. En todo y por todo he sido enseñado. Él había aprendido. Sé estar saciado y sé tener hambre. Sé tener hambre es una situación de necesidad. El pueblo de Israel se quejó muchas veces cuando tuvo hambre, pero Dios estaba trabajando en ellos, ¿verdad? Y la provisión vino. ¿Qué pasa si pasamos por momentos de necesidad? ¿Enseguida vamos a empezar a quejarnos? ¿Enseguida vamos a salir a pedir como si otro tuviera que darnos? ¿O enseguida vamos a empezar a codiciar lo que otros tienen? Debemos aprender a contentarnos en lo que Dios nos da. Debemos pensar que Dios en su providencia determina lo que es mejor para nosotros. Dios determinó que era suficiente para Elías la comida que los cuervos le traían, o suficiente para esa viuda tener ese aceite en la tinaja y poder cocinar eso poquito que allí tenía. Pero estaba el milagro de Dios y la provisión de Dios de que no iba a faltar. Alguien decía que es difícil llevar una copa llena sin derramar. Y es difícil también tener abundancia sin pecar. Una gran riqueza puede ser una trampa para muchos. Si usted tiene en su mente eso de que algún día Dios, por más que lo meta Dios en la frase, ¿verdad? Dios le va a dar riquezas. Puede ser que se esté engañando. Un barco puede volcar si tiene una vela demasiado grande. Las velas son grandes, ¿sí? Y son importantes porque el viento al soplar impulsa el barco, hace que el barco avance. Pero si tiene una vela demasiado grande, puede volcar. Creer que la condición que Dios nos ha designado para nosotros es la mejor, esto nos va a ayudar a estar contentos. Bueno, a veces alguien puede pasar en una necesidad por desorden, por no ser esforzado, por no ser diligente. Eso ya es una consecuencia. Pero si usted está haciendo lo que es correcto y aún así pasa por necesidades, debe estar contento con la provisión de Dios. Y si Dios en su misericordia provee de manera sobrenatural para esas cosas, o por la obra maravillosa de Dios tocando los corazones de otros, también gócese y alégrese con la provisión de Dios. Hermanos y amigos, se puede vivir de manera sabia y responsable en este mundo sin caer en la codicia. Se puede planificar el futuro con diligencia, porque no está mal pensar de qué voy a vivir cuando tenga 75 años. No está mal pensar cómo voy a hacer si hay una necesidad en la familia o hay una enfermedad o algo. Pero si el afán de tener todas las cosas
que podemos llegar a necesitar nos va a hacer vivir aferrados a este mundo y descuidar nuestra conexión con Dios, entonces puede ser que estemos cayendo en el pecado de la codicia. Recordemos que tendremos que dar cuenta. Somos mayordomos y debemos rendir cuentas a Dios. Cuanto más cosas tengamos en este mundo, más responsabilidad tenemos. Dios nos va a preguntar, ¿qué has hecho con lo que te he dado? ¿Cómo has utilizado tus bienes? ¿Cómo me has honrado con las cosas que te he provisto? Por eso debemos estar agradecidos con lo que Dios nos ha provisto y recibir con gratitud cuando Dios nos da abundancia, pero también utilizarlas con una visión de lo eterno. Si usted está con contentamiento, va a ser más fácil para usted ser desprendido con aquellas cosas que realmente el mantenerlas o el guardarlas para sí mismo no lo va a hacer más santo, sino al contrario, más egoísta. Al finalizar Proverbios dice esta reflexión de alguien sabio: aleja de mí el engaño y la mentira, no me des pobreza ni riquezas. Aliméntame con el pan que es mi porción, para que no me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O para que no pase necesidad y robe y profane el nombre de mi Dios. Es bueno buscar aquellas cosas que nos permitan honrar a Dios, que nos permitan hacer buenas obras como Dios manda a aquellos que tienen bienes en este mundo, a los ricos que sean ricos en buenas obras. Honra a Jehová con tus bienes, dice Proverbios 3:9, y con las primicias de todos tus frutos. Una manera de saber si somos codiciosos es cómo pensamos acerca de Dios y las ofrendas. Y tristemente es cierto que en muchas iglesias ha habido mucho engaño en la forma en la que se manipula a las personas para que den dinero. Ahí los codiciosos son los que dirigen esas iglesias, porque ellos pueden tener sus grandes casas y hasta aviones privados. Pero hablando de iglesias sanas y de predicación verdadera del evangelio, podemos caer en otro extremo donde casi que ni mencionamos que Dios nos manda a honrarle con nuestras ofrendas. En el antiguo pacto la gente llevaba a Dios sus diezmos y sus ofrendas. No estamos en el antiguo pacto. No tenemos por qué pensar de que usted tiene que dar cuentas específicamente de tanto de sus recursos a Dios. Tiene libertad en la gracia de Dios, pero usted sea sincero con usted mismo. De lo que usted recibe de la provisión de Dios, ¿está usted dándole a Él en gratitud? Hermanos, las ofrendas es una manera de adoración también. Así como adoramos a Dios por nuestros cánticos, adoramos a Dios por las oraciones, adoramos a Dios con la lectura de la palabra y adoramos a Dios con la predicación y escucha de la palabra. Adoramos a Dios también con aquello que le damos de lo que Él nos da para nuestro sustento. Muchos van a querer hacer pensar de que la prosperidad va a venir si usted le da a Dios. Esa no es una promesa para nosotros hoy. Damos a Dios de lo que nos da porque entendemos que es lo que debemos hacer con gratitud, pero no por necesidad, no para que nos dé más, sino con gozo y con gratitud. Y si Dios quiere prosperarnos en esta tierra, bienvenido sea. Pero si no, sabemos también que tenemos prosperidades en los cielos y esa es la mejor inversión. Algunas personas buscan aquí en los negocios terrenales qué cosas da un buen rendimiento. ¿Cuánto se gana si usted invierte en bienes raíces? ¿Cuánto se gana si compra acciones en la bolsa de comercio? Pensemos en el rendimiento que tienen la cuenta de banco celestial. Finalizo con este texto.
Dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. De todos los bienes materiales que Dios nos ha dado, sean en bienes o en dinero o en lo que sea, sabemos que mucho de eso es utilizado para nuestro sustento diario. Compramos el pan de cada día, nuestra ropa, pagamos las cuentas. Pero debemos pensar de todo lo que tenemos o usamos, invertimos, de qué manera eso tiene conexión con la eternidad y con los frutos espirituales, o de qué manera nos aferra a este mundo y nos separan de Dios. Ojalá todas nuestras bienes y recursos estén de alguna manera conectados con los frutos eternos, para que podamos con una limpia conciencia vivir con contentamiento sin caer en el pecado de la codicia. Dios bendiga su palabra predicada. Oremos. Señor Dios, gracias te damos por esta tu palabra. Úsala en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Santifícanos, líbranos de la codicia y ayúdanos a crecer en ese aprendizaje del contentamiento. Que cuando aparece en nuestro corazón alguna raíz de insatisfacción, de queja, podamos, Señor, reconocer ese pecado y seamos librados por el poder de tu Santo Espíritu en nosotros y por el poder de la sangre de Cristo derramada en la cruz, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Gracias te damos por Jesucristo, quien cumplió la ley a la perfección, quien nunca codició nada, porque por Él y su obra perfecta en Él tenemos justificación. En Cristo Jesús. Amén.